gracias. En primer lugar a la doctora Marita Arteaga, al maestro Siddhartha Camargo, a las autoridades de SESPE y a todos ustedes por estar aquí. Yo no sé si he sido muy pretencioso, me van a disculpar porque a veces yo pienso en catalán, hablo catalán, pienso en catalán y traduzco. Ya llevo muchos años haciendo esto, toda la vida, pero alguna vez aún tengo alguna dificultad en hallar la palabra correcta. Les decía, me parece que ha sido un tanto pretencioso en el título de esta conferencia, porque pretender en una hora y cuarto, poco menos, mi parte expositiva está en torno a 3/4 de hora, una hora para dar tiempo al debate. Pretender tratar el para qué, el qué, el a quién y el cómo investigar es casi un milagro. Entonces les he preparado unas diapositivas en las que he intentado elaborar un esquema muy simple para incentivar el debate y para que ustedes puedan luego profundizar a través de lecturas. Quisiera empezar con unas previas, unas consideraciones previas, la primera de las cuales tiene que ver con mi concepción de lo que es mi trabajo en otros contextos que no son el mío. Yo tengo muy claro que la colonización que hizo España ya ha concluido hace muchos años, afortunadamente. Por tanto, yo no vengo a enseñarles lo que ustedes deben hacer, sino que mi intención es compartir con ustedes aquello que yo estoy haciendo con lo que ustedes están haciendo. Y en este sentido, me gusta siempre señalar qué he aprendido yo de los lugares donde he ido. Cuando yo empecé la didáctica, a trabajar en didáctica, en formación de maestros, allá por el año 1977, ya son unos cuantos años, el panorama literario, las publicaciones en didáctica en España, eran un desierto. No había prácticamente nada y lo que había era un material muy obsoleto, con una concepción de la didáctica más parecida a una metodología, solo a un cómo, no a un para qué, a un qué, etc. Y en general muy poco útil. Era un material que consistía fundamentalmente en temas de historia, con un apartado final dedicado a cómo se enseña cada tema. Por tanto, lo que los futuros maestros aprendían era la prehistoria, y al final cómo se enseña la prehistoria, la historia antigua. Esto no fue la cosa que nos preocupó al grupo de personas que estábamos trabajando en didáctica de la historia en la Universidad Autónoma. Y por tanto empezamos a indagar y a buscar. Y cuando uno busca, halla. Hallé en el pasado y hallaría en el presente y, por supuesto, hallaré y mucho en el futuro. Quisiera empezar recordando qué cosas han sido útiles, elaboradas en México, para mi formación y para mi investigación. Empezaría señalándoles, esto está, creo recordar en orden alfabético, trabajos como el de Silvia Ayala, profesora de la Universidad de Guadalajara, que hizo una pequeña investigación muy útil que se denomina La enseñanza de las ciencias sociales, un estudio desde el aula. Es un trabajo cualitativo en el que intenta describir e interpretar lo que sucede en un aula cuando se enseña historia. A mí fue un gran descubrimiento, tanto la persona de Silvia Ayala como este trabajo. Es un trabajo que aún utilizo porque me parece que es un buen trabajo cualitativo que enseña fundamentalmente en los cursos de doctorado, pero también en las maestrías, que enseña a los jóvenes cómo hay que investigar desde una concepción cualitativa, desde un estudio de caso. También el trabajo ya más reciente de la doctora Luz Helena Galván, la formación de la conciencia histórica. Ustedes saben que la conciencia histórica es un tema hoy en boga, un tema que hoy preocupa y ocupa a la investigación. Es un tema que procede fundamentalmente del mundo germánico, de George Rosen. Rosen es quizá uno de los impulsores mayores, que en el caso mexicano, la doctora Luz Helena Galván intentó, una serie de colaboradores, tirar adelante en este trabajo que les cito.
También han sido importantes para mí los trabajos de Victoria Lerner, conocida de todos ustedes, y les señalo concretamente el publicado en el año 1990, coordinado por ella, La enseñanza de Clio, prácticas y propuestas para una didáctica de la historia, o el trabajo más reciente, trabajo que también utilizo mucho en mis clases del máster y doctorado, de Sebastián Pla, Aprender a pensar históricamente, la escritura de la historia en el bachillerato. Ustedes saben que hoy hay también una línea de trabajo en torno a la narrativa, la nueva narrativa histórica, y el caso del trabajo de Sebastián es un trabajo, desde mi punto de vista, excelente. O el trabajo, el conjunto de trabajos publicados en la revista Educar, que me parece que se edita en el estado de Jalisco, Enseñar y aprender historia, o los trabajos, estos mucho más antiguos, coordinados por Walden, Proceso de enseñanza y aprendizaje. Este para mí fue un gran descubrimiento, porque en estos procesos de enseñanza y aprendizaje había trabajos muy importantes como los que coordinó Taboada en el apartado del capítulo dedicado a ciencias históricas y sociales. Estas son aportaciones, son materiales que yo he utilizado en mis investigaciones, que sigo utilizando, algunos más, otros menos, porque evidentemente todas las cosas con el tiempo envejecen y no siempre se adecúan a los retos actuales. Y también, para acabar, quisiera destacar aquellas traducciones realizadas desde México de obras fundamentalmente de estudios sociales norteamericanos. Hay unas cuantas obras de los años 60 que para mí fueron muy útiles porque me ayudaron a intentar comprender qué es esto de la didáctica. Esta sería una primera consideración previa. Una segunda tiene que ver con lo que antes les decía, compartir problemas. Yo creo que en el mundo de la educación, el mundo de la educación cada vez es más pequeño, que no hay naciones, ni patrias, ni países, que los problemas son comunes a todas partes del mundo, que los problemas de la enseñanza de la historia o de la matemática, daría igual, pero estamos hablando de historia, son muy parecidos en casi todo el mundo y que la única diferencia está en los contextos. Un contexto rico como el de los vecinos del norte, pues ha generado una enorme cantidad de investigación, porque lleva muchos años y hay mucho dolor. Sin embargo, lo que investiga me sirve perfectamente y no se aleja mucho de lo que yo investigo y de los problemas de la práctica. Por tanto, estamos ante una serie de problemas comunes que hacen difícil hoy decir, es que lo que a mí me ocurre en mis clases solo me ocurre a mí. Lo que a mí me ocurre en la formación de maestros, creo que ocurre exactamente igual en México, en Argentina, en Francia, en Canadá o en Australia. Desconozco lo que ocurre en África. Es mi único problema hoy. Creo que lo que ocurre en África es de otra dimensión y no he tenido la posibilidad de estudiarlo a fondo. Conozco algunas cosas del norte de África, de Marruecos, de Túnez, pero África es un poco un paréntesis. Ustedes saben perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? Por tanto, primera idea, estamos hablando, compartimos problemas comunes que tienen contextos diferentes. Yo hoy trabajo en la Facultad de Ciencias de la Educación, que es una facultad de la Universidad Autónoma de Barcelona que se formó integrando la especialidad de Pedagogía de la Facultad de Letras con la normal. En España y en el conjunto de Europa, las normales han ido realizando una evolución a lo largo del tiempo que tiene que ver con la misma dignificación de la profesión de maestro. Cuando yo acabé mis estudios de bachillerato, podía haberme hecho maestro y a los 17 años ser maestro. Prácticamente ni me afectaba. No fue el caso porque mis papás consideraron que no era oportuno, pero muchos colegas míos, muchos compañeros a los 17 años, después de 4 años de bachillerato elemental, 3 años de estudio, maestro. Hoy en la Universidad Autónoma y en el conjunto de España, para acceder a los estudios de magisterio se necesitan los mismos estudios que para acceder a cualquier otra carrera universitaria, los mismos. Se necesita una prueba de acceso y tener una puntuación que es mucho más elevada que en la mayoría de carreras. Por ejemplo,
Para entrar en historia, en estudios de historia se necesita un 5. Para entrar en los estudios de magisterio, maestro de primaria, un 7. Hay 2 puntos de diferencia, ¿no? Con lo cual significa que socialmente se ha valorado. Hasta el año pasado, los estudios de magisterio eran 3 años, ahora son 4, como el resto de carreras. Excepto veterinaria y algunas más que no vienen al caso, pero que dicen mucho de cómo la sociedad valora a los maestros en relación con los médicos de perros y de gatos. Esto es un paréntesis que si acaso ya trataríamos en otro momento. Por tanto, estamos ante una situación que puede tener contextos diferentes, pero que en el fondo es exactamente lo mismo. Otra idea que me gustaría compartir dentro de esta consideración es el papel del maestro. La figura del maestro ha ido cambiando. Hoy es muy difícil que alguien, ni desde la política ni desde la academia, defienda a aquel maestro que se ha de limitar a aplicar lo que otros deciden. Ustedes saben que durante mucho tiempo se pretendía que el maestro se limitara a reproducir mecánicamente lo que estaba escrito en el currículum o en los libros de texto. Hoy esta concepción de un maestro reproductor ha desaparecido y estamos ante la concepción de un maestro o de una maestra considerado como un profesional reflexivo capaz de tomar decisiones en el contexto mundo de la práctica docente, en el complejo mundo de la práctica docente, en un mundo en el que hoy ya no hay verdades ni fórmulas matemáticas, hay diversidad de situaciones. Antes les decía que hoy no hay naciones o patrias en el sentido de problemas educativos. Los problemas que tienen los muchachos de los barrios marginales son exactamente los mismos, estén ubicados en Ciudad de México, en la banlieue de París, en los barrios marginales de Madrid o de Barcelona, o de Buenos Aires, o de cualquier otra ciudad. Y los problemas que tienen los muchachos de clase media alta son exactamente iguales en función de la clase. No tanto de si se es español, francés, norteamericano o mexicano. Hay algunos componentes, evidentemente, que lo determinan, pero fundamentalmente la componente social creo que es muy importante. Los problemas de marginación, los problemas de no sé qué, son exactamente igual son exactamente válidos para explicar el fracaso escolar. Este concepto, que a mí me gusta poco utilizarlo, porque no se trata tanto del fracaso de quienes aprenden, sino del fracaso del sistema y de quienes enseñan. Por tanto, hay otra idea que es esta, el maestro y la maestra como profesionales reflexivos capaces de tomar decisiones. Este es el objetivo de mi trabajo. Yo he de preparar a los maestros para que sean capaces de pensar y de decidir qué es lo que más conviene a un grupo único e irrepetible de chicos y chicas que, si bien conviven en una ciudad muy amplia y muy variada, son únicos e irrepetibles y solo conocerá cada uno de los maestros o de las maestras. Otra idea, estas son 2 ideas muy unidas, que me parece que son particularmente relevantes, porque aún sigue habiendo una creencia que la práctica cambia cuando cambia el currículum. Y esto está más que comprobado a través de la investigación, que no es verdad. La práctica, cualquier práctica social, cambia cuando el práctico quiere cambiarla. Y si el práctico no quiere cambiarla, por más disposiciones que haya, solo hay la coerción. Si hay coerción, sí que quizá uno se ve obligado, pero por regla general no existe coerción porque no hay suficiente policía educativa, entre comillas, para controlar a todos y cada uno de los maestros. Es decir, lo que yo hago en mi salón de clase, ni siquiera mi ángel de la guarda, si es que lo tengo, me fiscaliza.